La conciencia crítica. Mire, esa pregunta, fíjense que yo venía ahora, cuando venía para acá, venía escuchando y viendo diversas noticias y coincidentemente tiene mucho que ver con la pregunta que me acaban de hacer. ¿Cuál es ese tema? Yo veo que en estos momentos, además de la narrativa que quieren hacernos creer ya que la señora Fujimori ya es la presidenta de la República, curiosamente, hoy están en una narrativa de pretender reescribir la historia de manera grosera, como si nosotros no conociéramos lo que está pasando en nuestro país. Anteayer, que he estado en varios programas televisivos, en una de esas, antes de mi persona, entrevistaban a una persona X que decía con absoluta frialdad que en la época del gobierno del señor Fujimori o de Alberto Fujimori no había ocurrido secuestros, no había ocurrido matanzas, no había ocurrido esterilizaciones, que no había ocurrido el tema de actos de corrupción y que incluso que Alberto Fujimori fue puesto entre los 7 primeros lugares de los presidentes más corruptos de la humanidad. Y hoy escuchaba en la mañana en radioprogramas, en un medio de comunicación, en la que decía un señor X, ¿no?, que en la época, es falso que en la época de Fujimori hubiera habido persecución política. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hoy pretenden reescribir la historia. Ojo, y eso fíjense que es muy delicado porque es más, en el Congreso de la República han tomado la SUNEDO y ahí están todos los libros que salen hoy de en adelante, están prácticamente orientados con ese objetivo. Han atacado el LUM, el Museo de la Memoria, siguen tratando de reescribir todo. Es decir, si para ellos fuera fácil borrarnos el disco duro que tenemos en la cabeza, resetearnos, lo harían de manera inmediata. Ahora, ¿cuál es la importancia de la historia? La importancia de la historia radica en que nos permite conocer nuestro pasado para mejorarlo y construir un futuro que les digo provisorio, lleno de éxito, para evitar los errores que hemos cometido. A lo largo de la historia, nosotros vamos a encontrar, según el profesor Quirós, grandes actos de corrupción. ¿Cómo podemos olvidar la consolidación de la deuda que se hizo en el gobierno de Echenique, allá por el año 1850 aproximadamente? ¿Cómo podemos olvidar los actos de corrupción que ocurrieron en el tema relacionado cuando vino el guano y el salitre? ¿Cómo podemos olvidar la hiperinflación de Alan García? ¿Cómo podemos olvidar los actos de muertes que hubieron tanto por el terrorismo de Estado como por el terrorismo de Sendero Luminoso? ¿Cómo podemos olvidar los actos de corrupción del señor Alberto Fujimori? Entonces son temas que no debemos de olvidar. Tenemos que saber en ciencia cierta qué es lo que ocurrió en nuestro país. Yo en lo personal me gusta leer mucho la historia y tengo un gran respeto por lo que es la historia del Perú antiguo. El Perú antiguo nos ha enseñado grandes cosas que incluso si tendríamos la capacidad de revalorarlas y ponerlas en la época actual, haría grandes enseñanzas y transformaciones del país. Claro, si lo dice Antauro Humala, voy a hacer la política tahuantinsullana, ¿no? Entonces ahí tú dices, entonces ahí la región tahuantinsullana, entonces dice, oye, este pata está loco, ¿no? Pero si nosotros leemos la historia, por ejemplo, ¿cómo nosotros no podemos olvidar las grandes tradiciones del Perú antiguo? Primera tradición, la tradición hidráulica. Nosotros debemos ser orgullosos de la tradición hidráulica. El sistema de Tipón en Cusco, galería filtrante en Nazca, lo que son los acueductos en Nazca, el canal de Cumbemayo en Cajamarca, el canal de Racarrumi en Lambayeque. Todas esas obras impresionantes de cómo se gestionó el agua. Ahora, y sin lugar a dudas, hay grandes problemas en el manejo del agua. Y deberíamos de aplicar ese tipo de enseñanzas. La siembra y cosecha del agua, que muchos se burlan cuando son las famosas cochas, es algo real del Perú antiguo. ¿Y cómo podemos no sentir orgullo, por ejemplo, de la tradición vial? Según la doctora María Rostorowski, que cuando los españoles llegaron al Perú encontraron cerca de 40.000 kilómetros de camino que eran iguales o mejores que los romanos. Sin lugar a dudas, pasaban por Tahuantinsuyo de manera longitudinal y de manera transversal. La planificación.
planificaron ciudades, planificaron cosechas, planificaron cuántas familias iba a haber, los topos, todo planificaron. Y por otro lado, la ayuda mutua, la ley de la hermandad. Todos esos temas tenemos que revalorar. Ahora, nosotros decimos, por ejemplo, que la Revolución Rusa, que tiene que ver con la planificación, que es un gran aporte de la planificación rusa, o de la Revolución Rusa. Yo ahí discrepo, porque la planificación existía en el Perú antiguo, porque la Revolución Rusa fue en el año 1917, en esa década aproximadamente. Y por otro lado, el tema relacionado con lo que significa también lo que es la fraternidad, igualdad y libertad de la Revolución Francesa ya estaba en el Perú antiguo. Por lo tanto, nosotros tenemos que leer la historia y de ahí a sacar grandes enseñanzas. Y van a ver ustedes que si nosotros consolidamos y estudiamos la historia, vamos a consolidar algo que es muy importante para nosotros los peruanos, que es el tema de consolidar nuestra identidad nacional. Si nosotros consolidamos nuestra identidad nacional, vamos a tener autoestima más elevado de que actualmente tenemos, porque vamos a sentir orgullosos de ser peruanos. Y eso es la historia. Por eso identidad tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la historia y con el peruano mismo. Porque los peruanos, a pesar de todas las vicisitudes que hemos tenido, siempre hemos salido adelante. Fíjense que la corriente voluntarista y la corriente determinista en el Perú antiguo se sobrepuso la corriente voluntarista. Cuando dijo, mi destino no está determinado, la geografía no determina mi conducta, sino yo mismo hago mi destino. Yo construyo mi presente, pasado, presente y futuro. Eso somos los peruanos. Por eso la conciencia y la historia deben estar eminentemente relacionadas para construir una patria que yo considero que debe ser justa, libre, solidaria y soberana para todos los peruanos. Muchísimas gracias.